Exacto. Muy bien. Eh, bueno, como pueden verse acá, aquí hay unas indicaciones del entregable. ¿Listo? El entregable que sugiere unas instrucciones para su desarrollo. El formato, aunque aquí dice la instrucción que aquí hay un formato, yo el formato, les insisto, es este que yo les envié en un archivo. Los que no participaron de esa reunión les voy a agradecer que revisen muy bien el video de los que están en este grupo, porque voy a ser bastante, digamos que voy a estar bastante atento a valorar sobre todo el uso de este formato sugerido, ¿vale? Porque yo hice unas adecuaciones específicas para que les beneficie a ustedes bastante, ¿no? Eh, Respecto a la pregunta que haces, el contenido del entregable tiene unos pasos, ¿sí? Bueno, aquí hay una presentación de la introducción del proceso de investigación. Hay un repositorio de proyectos que ustedes pueden consultar, pues para que ustedes se vayan, sobre todo, familiarizando con los proyectos que existen, ¿sí? Nosotros estamos en, acá estamos en aplicaciones móviles para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante que ustedes conozcan todo ese contexto, porque ya han hecho una selección inicial que es vincularse a este proyecto. Sobre este proyecto hay una pregunta de investigación que les va a permitir a ustedes orientarse en el desarrollo de su propuesta de investigación, que es lo que vamos a hacer. Vamos a darle la característica específica de lo que será el proceso de investigación para efectos de su titulación, ¿sí? Todos estos elementos ustedes los deben conocer y para conocerlos evidentemente tienen que analizarlos, es revisarlos. Yo les animaría que desarrollaran una ficha analítica, una ficha de lectura analítica de esta página, ¿sí? Los elementos que tiene, qué aspectos aborda cada elemento, qué contiene la propuesta. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan sobre todo cuál es la naturaleza, o mejor dicho, cuál es la inclinación metodológica y de resultado que se espera de esta investigación, ¿sí? Aquí se llama aplicaciones móviles, dice diseño y desarrollo de aplicaciones móviles para el mejoramiento del proceso de enseñanza, aprendizaje en las instituciones educativas públicas del país. Ese es el macroproyecto en el cual ustedes se encuentran inscritos y se circunscribe su propuesta, eventualmente se va a circunscribir su propuesta de investigación. Luego, en el paso 2, recuerden que esto está aquí en contenido del entregable 1. Búsquenlo, consúltenlo, revísenlo bien. Tenemos hasta el día 6 de febrero para desarrollarlo. Esto ya obviamente ustedes tuvieron que haberlo consultado con anterioridad, pero pues para los que no, ahí aparece el escenario de consulta. Dice foro de conformación de grupos de trabajo. A la fecha, yo he venido revisando, han venido integrándose, hay unos compañeros que todavía faltan. A la fecha, vamos a hacer una comprobación nuevamente para que todo el grupo sea testigo de cómo ha sido la participación. Son 12 participantes del grupo. ¿Cuál es digamos, cuál es el proceso al que les estoy animando a que por favor se integren? Acá mismo traten de compartir sus inquietudes, ¿sí? Sobre su perfil, aquí lo dice, ¿sí? Y sus intereses, los intereses profesionales, yo les indicaría y les sugeriría que lo hicieran en función del macroproyecto en el que ustedes se han inscrito, ¿sí? ¿Qué les interesaría de esta línea de proyecto? ¿Qué les interesaría a ustedes desarrollar como profesionales dentro de la maestría en el proyecto de investigación? Y sobre eso, pues ustedes van respondiendo a la pregunta, ¿sí? Hasta ahora tenemos acá, tenemos las respuestas, mira, tenemos las respuestas de
Olivia Carlota, de Efraín Eduardo, de Alba Milena, de Stephanie, de Julián Alfonso, Adriana Marcela, eh, Claudia Marcela y Alexandre, que se integró el día hace unos 5 días. ¿Sí? Revisen esas inquietudes. ¿Sí? Ahora, lo que puntualmente habla la compañera de el mapa mental, lo vamos a revisar acá. Primero, es importante, compañera, que es Olivia, creo que la que me estaba hablando, ¿cierto? No, profe, yo todavía no. Estoy pendiente a participar. Adriana, Adriana, la que estaba hablando. Sí, Adriana, mira. Primero hay que concentrarse en definir estos conceptos y aquí hay unas indicaciones para esas definiciones. Yo pienso que la explicación es bastante eficiente. O sea, a esto no hay nada más que agregarle, sino el desarrollo precisamente de estas definiciones. Lo que viene en el segundo capítulo, ¿sí? Dice, represente, que ese es el proceso central de esta parte de la actividad, acá. Sí, esto tienen que hacerlo acá. A través de un mapa mental, les puse acá mismo una glosa o una, ¿cómo se llama? Una, perdón, una glosa, no, una nota al pie, en el que ustedes pueden integrar y reconocer, primero, qué se entiende por un mapa mental, que es diferente a un mapa conceptual. Por favor, para que esto quede claro. ¿Sí? El mapa conceptual lo trabaja, Ave María, se me va el nombre ahorita y eso es de los más sonados. Bueno, el mapa mental lo trabaja Tony Busan. ¿Sí? Eh, Ay, caramba, discúlpeme, estoy, mejor dicho, en el culmen de mi ancianidad, porque si yo ese lo tenemos siempre a mano y se me olvida. Hay otro autor, ya en este segundo, lo que pasa es que tengo un bloqueo mental, eh, que trabaja el mapa conceptual, ¿sí? Que tiene muchas diferencias, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es lo que buscamos con el mapa mental? Por favor, consúltenlo acá, ¿sí? Aquí lo explican claramente. Y en el video, evidentemente, ustedes encuentran unos elementos de qué es el mapa conceptual, qué debe contener, cómo se construye. Ahora, ¿cuál es el tema del mapa mental? ¿Sí? Principales problemas educativos en Colombia. ¿Sí? Pero entonces, aquí hay un elemento que lo vamos a retomar el próximo sábado también. Recuerda que el próximo sábado tenemos un encuentro el 4, ¿no? Entonces, en este mapa mental, que tiene una estructura, que tiene un flujo, ¿sí? Eh, en este mapa mental lo que queremos es identificar las problemáticas educativas. Y aquí hay que hacer una diferencia importante. Una cosa son problemas educativos y otras son problemas en la educación, que son cosas diferentes. Me explico. Un problema educativo tiene que ver con lo inherente del sistema y de la realidad social, del fenómeno social que significa la educación. O sea, por ejemplo, los problemas de aprendizaje, los problemas de la enseñanza, los problemas de la organización del currículo, los problemas de la gestión administrativa del sistema educativo, la política educativa, esos son problemas educativos. Ahora, los problemas en la educación, ¿sí? Son realmente diferentes. ¿Por qué? Porque son elementos que pueden ser exógenos o endógenos, pero que no están ligados directamente al proceso social que significa la educación. Por ejemplo, el tema de la gestión de los políticos que afecta a la educación, eso es un problema en educación, pero no un problema educativo. O sea, si alguno de ustedes, si ustedes no logran esa, o mejor dicho, perdónenme, me retracto, si ustedes confunden ese tratamiento entre problema educativo y problema en educación, probablemente lleguen a plantear dentro de ese mapa mental de manera incorrecta lo que es un problema educativo, no,
y podrían estar planteando un problema en la educación. Y si ustedes tienen esa confusión, pueden estar planteando un proyecto de investigación que tenga que ver con algo que no es directamente, no está directamente ligado ni a su función social ni a su función profesional, que es la de ser formadores. En algunos casos, algunos pueden ser directivos o directivos de mando medio, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes como docentes aspiran a resolver un problema, o buscan resolver un problema de recursos, de gestión administrativa, de gestión política, pues sinceramente no va a depender de ustedes y va a ser muy difícil abordar un problema de ese estilo, ¿sí? Pues por decir algo, ustedes quieren abordar un problema de tecnología, aplicación de tecnologías móviles a través de la gestión de un presupuesto para que en el colegio se consigan no solamente dispositivos, sino también una línea de conexión a Internet, pues ustedes no lo van a poder hacer porque eso tiene que garantizar, o sea, no es parte de sus funciones en primer lugar. Y en segundo, pues están dependiendo siempre de un factor externo que es administrativo y político. Entonces, ese es un problema en educación que ustedes no pueden resolver, ¿sí? Un problema educativo, por ejemplo, una dinámica de aprendizaje, una dinámica de didáctica en la educación, que sí es del resorte exclusivo de ustedes, ese problema sí lo pueden abordar. Entonces, por ejemplo, yo les voy a tratar de mostrarles acá lo que hicieron los compañeros el año pasado. Es un ejemplo, ¿vale? Porque todos han hecho el recorrido, el camino, lo han hecho ellos. El mismo camino que ustedes hicieron, lo hicieron ellos, ¿sí? Entonces, aquí creo que tenemos la entregable uno y, bueno, aquí hay unos, bueno, me gustaría mostrarles, a ver. Vamos a ver, este creo que este es de los que más me gusta. Sí, bueno, de todas maneras también les voy a mostrar un ejemplo de lo que hicieron los compañeros. Ah, bueno, mira, pero hicieron dos compañeras que también hicieron un trabajo genial, ¿sí? Bueno, bueno, aquí está, ¿sí? E inclusive, vamos a ver si nos lo logra conectar. Ellas tuvieron la generosa idea. Ah, bueno, ¿sí? Problemas educativos en Colombia, ¿sí? Inclusive hasta trataron de categorizarlo. Bueno, mire, por ejemplo, aquí hay una cosa que nosotros yo les decía a ellas, ¿no? Les decía, miren, es que el tema es, por ejemplo, aquí están hablando de mala atención de estudiantes en cuanto a servicios necesarios, bueno, escasez de recursos económicos. Este es un problema en educación, ¿sí? Aquí dice bajo rendimiento académico. Bueno, este sí es un problema educativo. Vamos a Profe, qué pena, profe, pero en ese caso, si uno hizo, como se dice, la descripción de ambos, tanto los problemas educativos como los problemas de educación, pero al momento de llegar al punto de aterrizar más que todo en la investigación que uno va a hacer, ya uno toma el problema educativo, Ajá. está mal, entonces. O No, no, sea, si no. uno hizo el mapa general, incluyendo tanto en educación como lo educativo como tal, pero al final uno aterriza donde debe ser lo que uno puede Claro. No, cambiar, lo no que hay me estoy problema. exactamente, Ujú. pero mira, respondiendo también a tu pregunta, aquí no estoy diciendo que esté mal o bien que lo que hizo la compañera, sino que este acto de conciencia de identificar diferentes factores que afectan a la educación, inherentes o no, le permitió a ella tomar una decisión, lo que seguramente les pasará a ustedes, ¿sí? Porque aquí ella nos habla de bajo rendimiento. Estos son problemas que son educativos. Y estos son problemas que afectan a la educación como a cualquier otro renglón social del país, de la sociedad, perdón. ¿Sí? Cualquier otro. Exacto. Por ejemplo, esa parte Entonces, de la violencia, pues ya es claro.
problemas externos, ¿no? Claro, pero afecta a la educación, por supuesto, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si? Y esto es un análisis muy responsable además. Entonces, a partir de esto, ¿qué hicieron las compañeras? Ese acto de conciencia de decir, bueno, hay cosas que nos afectan, incluso tenemos que pensar que la solución que propongamos en la propuesta de investigación permita, de cierta manera, más que resolver esa situación genérica o esa situación fuente del problema, originaria del problema, que permita atenderla por lo menos en los escenarios en los que puede intervenir el maestro. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, un problema de violencia que afecta a la educación en el país, cómo lo puedo yo abordar? Pues lo puedo abordar a través de, digamos que una metodología de comunicación asertiva, por decir algo. Eso va dentro del diseño del currículo, puede ser. ¿Sí? O sea, todo esto, eso influye, pero no va a ser el foco. O sea, yo no voy a, como docente, yo no voy a, o como investigador docente, no voy a generar una solución directa desde el corto, mediano y largo plazo. Me será muy difícil, pero por lo menos donde yo puedo intervenir, sí puedo ser más específico y aportarle, de alguna manera, le aporto a la solución del problema o por lo menos al tratamiento. Tratamiento no significa solución, pero por lo menos está atendiendo a la situación, ¿sí? O sea que, de cierta manera, el problema educativo que ustedes identifiquen, aborden y busquen solucionar, ¿sí? Impactará de cierta medida y en cierto nivel también impactará como parte de solución a ese tipo de condiciones y de problemas que afectan o problemas en la educación. ¿Sí me hago entender? Pero es un solo mapa mental, ¿vale? Es un solo mapa mental. Este es un ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo les hago las observaciones. Seguramente a ustedes les diré lo mismo, ¿no? Aproximación al problema. Entonces aquí les diré, mire, la descripción del problema, pa, pa, pa. Todos estos elementos lo van a encontrar ustedes. Esto va a suceder con ustedes también. Solo que el tema cambia, ¿no? La dinámica cambia, ¿vale? Bueno, esa es la Profe, pregunta que yo buscaba gracias. responderle. Ok, ¿qué otra pregunta hay? Profe, yo tengo una inquietud en el punto, si nos vamos al punto de, ya le digo, compa- si lo encuentro, aquí está, aproximación al problema de investigación del trabajo de grado. ¿Sí me está escuchando? Abajo, sí, abajo, abajo, sí. Ajá. En el último, casi, sí, donde dice tenga en cuenta que un problema desde allí. O sea, mi inquietud es la siguiente. O sea, él está dando, o sea, nos está dando a entender que vamos a hablar es del problema. En este punto no se va a tocar todavía qué solución le quiero dar o qué, de qué forma quiero intervenir. Pues Porque dice que abajo no se debe ser una idea de lo que quieres hacer en un proyecto, es hablar de la dificultad. O sea, toco el tema de lo que quiero hacer o nada más dejo la dificultad allí en general. ahí en ese caso la decisión es tuya. Ah, o sea, si hablo de más, no hay problema. No, no hay problema. Ahora, yo lo que recomendaría para efectos prácticos, porque son 300 palabras, más o menos como Ujú. 2 páginas, más o menos. Eh, yo diría que ahí el tema es, bosquejar significa hacer un trazo inicial, ¿sí? Que puede ser o no, o no. Eso en arte sí se puede trabajar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se busca con el bosquejo? Dar una idea de hacia dónde me quiero acercar yo. Eso sí tiene que quedar lo suficientemente, digamos que mm, explicado. No definido, pero sí explicado. O sea, hacia dónde quieren aproximarse. Y probablemente sí, o sea, no hay digamos que no hay una especie de exigencia
respecto de que tenga que trazar el problema ya mismo, ¿sí? Eso lo tendremos que hacer ya al final de este módulo. Ya al final ya debemos tener claro cuál va a ser el problema, cuál va a ser el tratamiento. Pero lo que acabas de decir es cierto, o sea, vamos a tratar de ir identificando rasgos, por eso se llama caracterización del módulo, características de lo que puede ser el tema y el problema en la investigación. En esta última parte, este último acápite del entregable, lo que van a hacer ustedes es eso. Van a tratar de hacer una explicación de lo que hasta ahora ustedes están concibiendo como problema en la investigación. ¿Sí? Ok, profe. Profe, bueno, yo aquí sí, de pronto le pido su colaboración. Sin embargo, me puse a buscar en la página y todo, pero me queda la inquietud de cómo hacer la citación y la referencia del PEI, de la institución. O sea, coloco PEI nada más, institución como tal. Esa es una inquietud del PEI, tanto de la UDES, porque estuve leyendo información más o menos que citan algo del PEI de la UDES en una parte allí, y Sí. también de cómo citar esa parte donde estoy leyendo, donde está sobre el macroproyecto, donde estoy leyendo todo eso en macroproyecto. O sea, tengo inquietud de cómo citarlos. Bueno, aquí sí, Información que claro, saben. pero aquí sí les invitaría aquí sí les invitaría que por favor leyeran las indicaciones. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Es decir, contextualización de la institución educativa a intervenir. Aquí es importante para el contexto, es decir, para saber, eh, ante todo, cómo intervenir al el contexto donde queremos intervenir, debemos conocer esa realidad previa o preexistente a, a- a- a la intervención. Es decir, debemos conocer cuáles son las características de ese contexto, cómo se está pensando, gestionando la educación, por ejemplo, si es una institución educativa, independientemente de que también se vaya a hacer dentro de un aula de clase, que ese es, digamos, como el contexto tejido, pues, mejor dicho, el contexto vívido donde ustedes van a hacer la intervención, ¿sí? Ahí lo que yo les invito es a que primero aborden el problema desde la perspectiva del PEI, independientemente de que se aplique o no, porque esa es la otra realidad que nosotros debemos tener clara. Muchas veces el PEI está escrito, pero no está explícito, no es un PEI que se gestione, que se ejecute, ¿sí? Es un PEI que no tiene función de ser en la realidad, porque una cosa es lo ideal, es la misión y la visión, y otra cosa es la ejecución de la gestión educativa. Puede que la gestión educativa sea rutinaria, pero siempre partiendo del punto inicial de cuál es la intencionalidad formativa que se ha planteado en esa institución específicamente, ¿sí? Y a partir de ahí se entra a valorar en ese contexto también elementos, por ejemplo, de modelo pedagógico, el perfil del docente, el contexto social, una descripción de las generalidades de lo que es y de lo que está planteado en el documento de proyecto educativo institucional o proyectos pedagógicos institucionales, según sea el caso, eh, como elemento base para poder también entender qué posibilidades existe de que yo plantee cierto tipo de proyecto y que aborde sobre todo cierto tipo de problemas para poder hacer ese tipo de tratamiento del problema, si es posible o no. Ahí es donde hablamos de la viabilidad, es decir, de la pertinencia de la propuesta que vamos a hacer. ¿Me hago entender o Bueno, no? sí, Creo o que no. sea, Voy a tratar de ser más no, ilustrativo. yo lo que quiero ir es solamente al puntico de la parte de referencia, si yo solamente debo colocar PEI institucional y ya, o sea, cuando me Mm. voy a referencia. Eso es lo que estaba buscando en la norma. Aquí.
en la aquí. séptima edición, Ah, ajá, y perdón, no bueno. encontraba cómo referenciar el PEI. Si solamente coloco el PEI, Bueno, el año las no está. normas APA te señalan a ti que cuando son Sí, documentos institucionales te da unas ah, indicaciones. Revisa esa no, de parte pronto y no lo supe buscar como documento institucional. Yo sí, buscaba era documentos PEI. institucionales y ahí Ujú, te da una guía, ¿vale? Para que ok. tú lo puedas abordar. Igualmente lo hago, sigo esa guía para lo que tiene que ver con los documentos que está de la UDES que estoy Ahí hay, leyendo exacto, o para sea, aquí hay compartir. tipologías exacto, aquí hay tipologías. Creo que aquí hay Yo un, estuve leyéndola, pero no cantaba de pronto la información de citar documentos institucionales. Vale. permíteme un Bueno, segundo porque yo creo que ese documento te lo compartí. De hecho, lo compartí la vez pasada en plena clase, en plena socialización, los compartí. Y ustedes tuvo que haberles llegado un correo de ese drive. Les compartí un drive. eh, sobre la norma APA séptima edición o algo sí, más sí, sobre la específico. norma APA, No, exacto. sí, esa yo la tengo descargada desde la especialización. Ah, ok, bueno. Sin embargo, de No, pronto no, no pero de todas encontraba este maneras, artículo. mira que formatos de uso obligatorio, textos de consulta, complementarios, vamos a ver, documentos de investigación. Esta carpeta la compartí la vez pasada, ¿sí? Creo que aquí están las normas APA, si no, em, las compartiré aquí también, porque también las tengo. A ver, a ver, a ver. Manuales de estilo y redacción. No, esto también tendré que compartírselos en su momento. Estrategias, diseño instruccional, textos de consulta complementarios. Espérate un segundo, a ver. No, vamos a ver. Dios, no. Tengo que buscarles el documento Normas APA séptima edición, porque si quiero incluirlo acá. No, porque es que se me parece muy extraño que no los haya compartido, pero puede haber pasado. A ver, texto de consulta, referencias en investigación, análisis, porque si no toca subirlo acá mismo. Metodología de investigación. A ver, vamos a buscar aquí. De una vez lo resolvemos. 2022. Aquí lo vamos a biblioteca. Investigación. Normas APA. Creo que esta es séptima edición. Aquí está. Vamos a subirlas aquí de una vez. Y ahí ya las pueden consultar. Normas APA, séptima edición. Entonces ahí revisas el documento. Aquí está, citas de referencias. Sí, muchas gracias, profe. Entonces aquí lo puedes consultar, ¿sí? Por favor, me confirman si pueden acceder ahí. Ahí les aparece la normativa. Y aquí están las tipologías también, ¿no? Buscan documentos institucionales y los documentos institucionales, pues ya saben cómo citarlos. Ahí hay varias tipologías, ¿no? Entonces, para que revisen, yo les recomendaría primero que revisaran bien el conjunto de la norma y a partir de ahí ustedes comienzan a identificar los tipos de, bueno, citar artículos, informes de periódicos, enciclopedias, imágenes, página web, película, citar una revista, citar una ley, ¿sí? En, Eh, en ese caso, el documento institucional entra en cuál de todas las que leyó yo ahí. creo que sería como una Por especie eso es de, que yo estoy es perdida un porque no me... documento legal, sí, es un documento legal, La entonces, ley. sí, es un documento Ok. legal de revisar, revisar. Que tendría que decir, por ejemplo, sería como la institución educativa, eh, es un documento oficial.
Hay que buscar los documentos oficiales. Creo que el documento aparece ahí. Espérate un segundo, para tratar de abordarlo. Espérate, yo lo voy a sacar de aquí directamente. Guía de normas APA. Séptima edición también. Ah, bueno, aquí está más completo todavía. Creo, es que este documento yo sé que lo metí acá. Bueno, ahí está. Vamos a abrirlo acá de una vez y resolvemos esa duda. Porque creo que es la que todavía está ahí. Portadas, notas al pie, pie de página, interlineado, componentes, figuras, apéndice, formatos, citas, referencias. Y aquí está. Allí dice documentos legales, la página 50. Leyes y documentos legales acá. ¿Sí? Ah, sí. ¿Mm? Informes, ¿Sí? entrevistas. Pues, por Ah, ya ejemplo, aquí está. debería ser, bueno, proyecto educativo institucional, institución educativa y Mm, la fecha de erradicación del documento, por ejemplo. ¿Sí? Para el PEI. ok. ¿Vale? Bueno, Mil eso. gracias, profe. Ok. Bien. ¿Qué otra inquietud sería? Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Milena, Alba Milena. Alba Milena. Cuéntame. Bueno, profe, son dos cositas como una en cuanto al formato que su merced presenta ahí, pues no tengo, o sea, a mí no me aparecen esos links de abajo, ese de YouTube, ese no lo tengo, no me aparece. A No ver, sé si no sé si en el pero mira formato. que, exacto, pero ¿tú de dónde Mm, sacaste el formato? lo descargué del Ya, aula ¿recuerdan? ¿Tú estuviste en la reunión que yo hice al inicio? el primer día, sí. ¿Sí? La segunda encuentro no, profe. El encuentro inicial, el saludo, Sí, profe. el que hicimos el jueves. ¿Tú estuviste? El inicial sí, solamente es que no tengo, por ejemplo, bueno, esa es una, o sea, digamos que en el formato que su merced acaba de presentar, o bueno, el formato que es como la guía, en Sí. la parte de abajo, ahí en los pies de página, Ujú. hay como unos links. Bueno, es simplemente que ese no los tengo, entonces pues Ok. igual supongo que Entonces son los yo que te están invito a en que, el aula virtual. exacto, sí, pero mira, no, Ah, bueno, yo hice una aclaración al respecto y pues si estuviste en la reunión yo por eso preguntaba, ahí podrías tener la referencia, pero te la recuerdo entonces, mira, eh, el, aquí está, envío, espérate un segundo, vamos a mensaje de bienvenida al módulo, ¿sí? Entonces acá, inclusive a tu correo personal, ¿cierto? ¿Cuál es tu sí, sí, correo? profe, sí, no, yo tengo ese, Ok, entonces me están tú llegando entras, todos. o sea, exacto. Entonces tú en Mm, documentos institucionales del estudiante lo descargas y ¿qué te da? ok, ya, Documento, caracterización, investigación, es 2023. ya, profe. Documentos institucionales. Te vas acá, formatos del módulo, entregable uno. Ahí está. Claro. Listo, profe, ya. ¿Sí? Era esa Entonces era una. Listo. ahí en el formato, ahí te van a aparecer esas glosas que yo te puse ahí. Ah, O sea, listo. Vale, sí, es que yo y no ahí las están los veía, pero demás. entonces, Yo les listo. invito a que utilicen esos. Ahora, la pregunta, profe, ¿yo puedo usar el que aparece en el aula? Sí, pero yo les pongo, a los que yo arreglé, les puse este complemento para que ustedes tengan Ok, información de primera mano. listo, profe. Tienen más ayudas incluso, ¿vale? Listo. No, no, vale. Era esa una, Bueno, está Milena, está, bueno, bueno, te está hablando, Milena. Milena que está hablando y luego viene Alexander. Listo. Y ¿Cuál sería la otra? la otra. Digamos que yo no estoy, en mi rol en mi colegio, pues no estoy como profe. Bueno, la problemática, pues es más con el asunto de convivencia. Mi pregunta es, si yo voy a hablar del bosquejo, ¿sí? De este bosquejo, de esta aproximación, Acá. eh, obviamente, digamos que yo tengo una visión en cuanto, por ejemplo, primaria, o Sí. me voy a, o me enfoco, o es necesario enfocarme en un curso, lo puedo trabajar. No, Listo.
lo puedes trabajar en cualquier nivel, e inclusive en cualquier escenario formativo. Me voy a explicar. Por decir algo, tú eres la orientadora de la institución, Sí, ¿sí? soy la Tienes Cordi de primaria. Ajá. ok, eres la coordinadora. Y resulta que tú, por decir, yo voy a dar hay uno de los problemas que tú identificas, es precisamente, dentro de la convivencia, es precisamente la proclividad o de pronto o la tendencia marcada en el colegio también a ciertas conductas de agresiones entre niños y agresiones de género, sobre todo. Entonces tú dices, bueno, yo quisiera trabajar como problema, o un problema a abordar como coordinadora de primaria, ¿sí? Porque puedes abordar un problema eh, educativo, tanto en temas de convivencia como en temas de aprendizaje. La decisión la tomas tú, ¿sí? Si es de Sí, aprendizaje, tú dices, bueno, por decir algo, el tema en primaria está fallando mucho el tema bueno, no voy a dar este ejemplo, voy a dar otro ejemplo. Yo voy a hablar de la comprensión lectora, pero quiero salirme porque es que de comprensión lectora tenemos un montón ya ahora no estoy diciendo que no lo hagan, pero pues quisiéramos como darles un respirito al tema para meternos en otro escenario. Por decir algo, en temas de pensamiento crítico. Pensamiento crítico que favorezca la conciencia eh, social y la conciencia incluso hasta, por decirle, crítica y política de los estudiantes en un cierto determinado sector, ¿sí? sí. Por decir Por algo. ejemplo, Dime. por ejemplo, digamos que el colegio en el PEI, obviamente, habla de un modelo educativo y este modelo educativo tiene varios elementos que hacen parte del modelo educativo. Uno de ellos es las competencias socioemocionales. Es precisamente Ok, esto lo que hace por falta ejemplo. para regular la Ajá. convivencia, es eso, la regulación de las competencias socioemocionales. Entonces, el principal es eso, abordar las competencias socioemocionales que hacen parte, obviamente, de ese Ok, modelo lo puedes, pedagógico. claro, exacto. Listo, listo, vale, para regular y mejorar la convivencia de los niños y niñas de la sección de primaria. No me puedo ir por un solo curso, no necesariamente, lo puedo Mm, abordar. no, ahora, digamos que, no, o sea, en términos de, ¿cómo se llama? De contexto, Sí, no es que, porque primaria de todas maneras es específico. La sí, primaria va desde primer grado a quinto, sí, diferente a la educación en etapa preescolar, sí, ¿sí? primera infancia, sí, Primera infancia. Ok, exacto. Primera infancia, bueno, eso es otro nivel, ¿sí? sí, Pero si lo quieres abordar solo básica, primaria, muy bien, ¿sí? vale. Pero de pronto podríamos generar un nuevo filtro, sería básica primaria, por ejemplo, grados cuarto y quinto, por decir algo. Es eso lo que me voy, porque pues obviamente sí se manejan todas las competencias socioemocionales en todos los cursos, pero obviamente pues por las edades y por el curso, pues obviamente hay ¿No? Y por tanto la población. actividades ¿Tú estás en eh, dónde? en Bogotá, profe. ¿En qué institución estás? Estoy en un colegio que queda al sur, en la localidad de Bosa. Ujú. Se llama Colegio Jorge Isaac. Es un colegio en administración. Es concesionado. Sí, sí, señor. ¿Y quién tiene Exacto. la concesión? Alianza Educativa. Ah, ok. Sí. Entonces, pues igual el país se maneja en todos los colegios que tiene Alianza. Sí. Y uno de esos elementos es precisamente la regulación de competencias socioemocionales. Ujú. Entonces, obviamente al abordar y al diseñar aquí pensando una aplicación, tendría que pensaba y decía, bueno, ¿cómo lo hago? Hacia un curso específico porque pues Mm, las actividades, las competencias, todas son las mismas, todos los cursos manejan las mismas competencias, pero obviamente con mm, diferente objetivo, sí, ¿sí? El objetivo es como un poco diferente dependiendo del curso. sí. Sí me interesa más un poquito en los grados cuarto y quinto, que son los que van a pasar a bachillerato, y me gustaría un poquito más, que son los que más se acercan a estas edades, por las edades. Sí, exacto. Yo te digo, Ajá. yo iba a darte la orientación por ahí, por eso, o sea, digamos, en ese sentido, en esa línea, ¿no? De que trataras de trabajar un nivel de edad,
o un grupo Sí, etario, mejor dicho, para que sean más específicos, para que puedas, digamos que, hacer un análisis de contexto mucho más fructífero, ¿sí? En términos de ok, tratamiento, de resolución sí. o solución, o mejor dicho, atención a una problemática de Ujú, contexto. Ahora, porque también es mirar también, sobre todo, entiendo yo, por situación de contexto de la institución educativa, revisar también si la selección en la selección del grupo de este nivel, de esta tipología etaria, eh, dentro de los grados cuarto y quinto, eh, cuáles, cuántos y cuáles pertenecen, por ejemplo, a grupos sociales vulnerables, por ejemplo, víctimas de desplazamiento, eh, infancia o niños de, ¿cómo se llama? Niños en condición de migrante, por ejemplo, ¿sí? Que sí, estén profe. experimentando un tipo de situación de violencia, agresión, vulnerabilidad, vulneración de derechos, por ejemplo, desconocimiento bueno, falta de un tratamiento social de su problemática y su condición, un desconocimiento de su condición, sus características sociales, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que hagas primero entonces ahí en la aproximación podrías hablar precisamente de qué quieres, qué te gustaría abordar. Entonces, se ha identificado esta problemática que es de carácter sociológica, pero que afecta y que se podría trabajar a través pero la indicación de lo que se quiere, se quiere tratar el problema básicamente es la manera bueno, no hablemos de resocialización, sino la manera de atención a estos grupos vulnerables. Atención Y a educativa. la, puedo hablar de la norma, o sea, porque pues como ahorita todos están normalizando y uno de los problemas es la normalización de la violencia, entonces es una cadena repetitiva y que obviamente pues Sí, obviamente se repite, entonces también es como se evidencia y pues digamos que en la institución hacen precisamente encuestas socioemocionales para mirar este nivel, podría tomar de ahí y una de esas, y pues particularmente un caso fue ese, la normalización del tipo de violencia que se genera en casa y pues obviamente se repite en el colegio con los compañeritos. sí. En- Pero Listo. entonces no hablaríamos no de la normalización de la violencia, sino de la violencia normalizada, que es diferente, Ok, ¿sí? sí, listo. ¿Y por qué tipo de violencia se ha normalizado? ¿Qué tipo de imaginario se ha creado en esa normalización de esa violencia? ¿Sí? De esa violencia normalizada. Bueno, y ahí se hace un análisis sociológico también breve, porque igual lo que queremos es abordar, podríamos querer abordar el problema a través de una intervención que estaría sujeta, bueno, en este caso yo te digo una cosa, es un componente bastante complejo, te anuncio, no quiere decir que no lo puedas hacer, de hecho te animo a que lo hagas, pero digamos que tratemos de no desenfocarnos del resultado. El resultado acá es un elemento más práctico que teórico. Es, bueno, para mí esto me causa un poquito de dificultad porque me gusta mucho la parte del abordaje teórico, pero no es en sentido, o sea, no es el sentido de intervención en el que uno a través de acciones concretas uno resuelve problemas, sino que las acciones no son tan concretas, pero sí van a solucionar el problema. Me explico. A veces es un asunto de imaginario, de cambiar la mentalidad, y eso no es visible. O sea, yo no lo puedo, yo puedo trabajar algunas acciones que puedan ayudar a eso. Por ejemplo, puedo utilizar una aplicación para que los niños, por ejemplo, identifiquen cuáles son las conductas de vulneración de derechos, una aplicación sencillita. Y bueno, la podríamos crear o podríamos retomarla. Eso estará en su momento, ya sobre todo en lo que es propuesta y en lo que es desarrollo, estaríamos en la condición de hacer ese diseño. Pero
digamos que prepararnos sí como para que desde la aplicación se haga un abordaje hacia el problema de carácter didáctico o de carácter cognitivo, si es el caso, porque lo cognitivo afecta directamente al aprendizaje. Entonces diríamos, bueno, ¿qué tipo de solución podríamos ir implementando? ¿Sí? ¿O qué Sí, tipo de digamos que, tratamiento para la ok, solución? listo, profe. Digamos que también como que ya la visualizo, no sé si la palabra la tengo, pero sí la visualizo frente al resultado y cómo quiero lograr. De pronto, profe, me regala más adelante una asesoría específica, obviamente Sí, cuando estemos en el claro, camino de la claro que aplicación, sí. Ujú. pues de lo que se pretende, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero ya me dio como luces y pues le agradezco, Qué profe, bueno. esa aproximación que me está dando en este momento para hacer algo frente pues a esta temática de convivencia que quiero pues Claro, abordar. y es más, tú como coordinadora puedes trabajar con equipos de docentes. O sea, no trabajarlas directamente con estudiantes, sino con equipos de docentes, mucho mejor. Estaba ¿Sí? pensando lo mismo, profe, me conectamos porque tenía esa duda. Si es con Ujú. estudiantes, ¿cuáles sería? Y ya, No, digamos que sería, indirectamente sí, pero si sí es con debe ser con profes. estudiantes, pero Sí, es decir, tú vas a trabajar, eventualmente entonces terminarías, si te entiendo bien, terminarías trabajando una propuesta de mediación formativa eh, como para docentes, para el tratamiento, por ejemplo, de este tipo de situaciones de vulneración de derechos o tratamiento de población vulnerable en condición de sí, X. ok, Ya lo irás esbozando más sí, específicamente. a- a- Creo que al final del módulo esperemos que logres ya darle corpus, sí. darle cara, ya decir, esto es lo que vamos a hacer. Bueno, esto es lo que se pretende hacer, entonces ya el desarrollo lo empezamos en la propuesta. ¿Listo? Listo, profe. Igual, muchas gracias. Mucho ánimo. Alexandre, te escucho. Ay, hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, yo sé cómo ha estado. Muy bien, gracias. Compañeros, saludos para todos en la sala. Profe, una preguntita. Lo que pasa es que en módulos anteriores nos pedían que el formato para subir el trabajo debería ser en PDF. ¿Usted lo pide así o debe ser en el formato que usted en ese Bueno, momento esa tiene es una pregunta montado en la interesante. plataforma? Yo lo recomendaría, yo siempre lo recomiendo en Word. ¿Por qué? Porque yo al Word le puedo hacer glosas. Me es más fácil, por ejemplo, yo selecciono acá, entonces ya digo nuevo comentario e inmediatamente le incorporo el comentario específicamente. O sea, me queda más fácil, la verdad. Lo hago, pues, pero que te agradezco la pregunta porque a veces me entregan en PDF. No, entréguenme en Word que yo lo convierto en PDF y lo subo en la calificación, lo subo en PDF. Yo me encargo de eso. Pero sí conviértanmelo, déjenmelo en Word para que envíenmelo en Word en el tablero de anotaciones para que yo lo pueda revisar. Ok, Bueno, ¿qué otra ok, pregunta muchas sería, gracias. Alexandra? ¿O solamente eso? No, solamente eso. Bueno. Ay, si algún compañero que no tenga grupo, Ah, yo en ok. ese momento estoy Bueno, voy a sin hablar grupo, a ver de si de eso pronto precisamente. armamos. Voy a hablar de eso precisamente. Miren, porque aquí ya vamos, nos quedan apenas 10 minuticos para poder finalizar la intervención hoy. Miren, la invitación que yo les hago es que uno, participen en este foro. Voy a reducir esto acá. Que uno, participen en este foro. Y dos, está también, por favor, todos traten de integrarse, en lo posible, integrarse al chat de WhatsApp. Y leyendo todas estas indicaciones, estas inquietudes, estos intereses, ¿sí? E inclusive si quieren perfeccionarlo y alimentarlo mucho mejor, no importa. Léanse ustedes acá y traten de establecer contacto entre ustedes. Revisen intereses. Traten de identificar puntos en común, por ejemplo, de sus perfiles. Dice, ah, mire, por ejemplo, la profesora Silvia trabaja
trabaja en la localidad de, perdón, Silva. Alba Milena trabaja en la localidad de Bosa, es directivo docente. Mire, yo también, yo soy directivo docente, por decir algo, ¿no? Soy directivo docente y a mí la verdad me interesa mucho el tema. Podríamos trabajar juntos. Ah, pero es que yo estoy en Caparrapí y la profesora está en Bogotá. Bueno, pues no importa, tomamos una decisión de contexto y yo sería como una especie de coinvestigador. Y en la distancia les cuento, les aseguro que es posible porque ya, como les mostré la vez pasada, es posible trabajar en equipo. Yo los animo a que lo hagan. ¿Por qué? Porque en términos de eficiencia y sobre todo de distribución del esfuerzo, ¿sí? Les permite mucho eh, dos brazos, o menos cuatro brazos, eh, eso es una metáfora, pero cuatro brazos, a cuatro brazos les rinde más que a dos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que pueden tratar de hacer un acuerdo y finalmente decir, ¿sabes qué? Alba Milena, por decir algo, está Stephanie o Julián Alfonso y dice, Alba Milena, me interesa mucho el abordaje que estás haciendo, el interés que tienes. Estoy interesado en ¿qué? Estoy interesado en hacer la investigación contigo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Y se pone en condiciones desde el inicio. Aunque de base yo les digo las condiciones necesarias es uno, responsabilidad, dos, comunicación continua, tres, escucharse ambas partes y sobre todo negociarlo y acordarlo, ¿sí? Diferencias pueden tener, son naturales, es que yo no le puedo decir, o sea, yo no puedo desconocerlas, ¿sí? Pero mi recomendación es que se traten con mucha amabilidad, las diferencias sobre todo, ¿sí? Y que se aporten sin ningún temor. Ya, háblense claro, pero sobre la base de un diálogo respetuoso, reconociéndose entre ustedes, ¿sí? Reconociéndose entre ustedes y siendo constructivos, ¿sí? Ahora, mi indicación también para esto, ¿cuál es? Eh, Ser lo más pragmático posible, ¿vale? Lo más pragmáticos. No es que quiera instrumentalizar el proyecto de investigación para su maestría, para su título de magíster, pero entendamos que estamos aprendiendo de la investigación. Digamos que el tema es un pretexto sin demeritarlo. El tema es un elemento importante del problema que ustedes van a tratar. Y esto es importante saberlo y sobre todo manejarlo, pero recuerden que ustedes el tema lo están utilizando como un escenario de prueba, escenario de prueba y un escenario de reconocimiento de cómo se investiga en educación. ¿Para qué? Para que si quieren hacer un complemento en un doctorado, que espero que sea el siguiente paso de ustedes, pues lo hagan sobre todo con la base de que ya saben cuáles son los fundamentos básicos de la investigación que aplicaron ustedes en un problema. Entonces, les queda mucho más, digamos que, más amable tomar la decisión de decir, bueno, yo voy a hacerlo porque me interesa sobre todo la investigación y la investigación en esa misma línea y disponerse, ¿no? Estar siempre abiertos a tener la disposición para eso. Escuchamos la última intervención de Julián, que levantó la mano, y vamos a ir cerrando por el día de hoy. No sé si haya una última inquietud. Profe, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Pues la verdad tengo una pequeña inquietud, profe, con respecto a trabajar en grupos. Bueno, o sea, a mí Bueno, me parece que el trabajo grupal y colaborativo es muy importante porque se alimenta mi compañero y me alimento yo también del trabajo que sí, se realiza. sí. Eso sí es muy bueno. Mi duda recae en, por ejemplo, si yo llevo el proceso durante los 3 trimestres y en dado caso en el tercer trimestre de la maestría no pueda continuar, el proyecto de grado lo va a continuar mi compañero y entonces para presentar ya mi proyecto de grado, qué debo realizar? ¿El mismo culminar o empezar desde cero Esa es para una muy poderlo buena realizar? pregunta.
A ver, yo voy a pedirte disculpas por por decir, por no tener la respuesta clara, porque esa es una eventualidad que nos ha acontecido. Yo creo que ahí sí tendría que tomar la decisión cada uno de, ¿cómo se dice? De ceder la idea y de retomarla de, digamos que ahí lo que, por ejemplo, yo lo he visto ya 2 veces. ¿Qué ha sucedido? Que hay un compañero que dice, bueno, tuve un problema económico, esperemos que esto no sea el caso, pero pues hombre, no, o sea, la realidad es la realidad. Entonces, ha habido casos en los que el compañero dice, no, yo no puedo seguir porque es que tuve un problema económico, tuve un problema familiar, cualquiera que sea. Compañero, siga usted. Entonces, yo sigo con la investigación, sigo con esa persona. eh, Inclusive, bueno, ¿qué podría hacer? Tendría que trabajarlo solo. Lo que sí podría hacer el compañero es que si están trabajando en dos contextos diferentes, esa puede ser una modalidad. Si está trabajando, por ejemplo, uno está trabajando en Nariño y el otro está trabajando en Cundinamarca, entonces dice, bueno, yo voy a trabajar en mi institución, ese mismo problema lo puedo trabajar en la institución. Digamos que ahí no hay inconveniente, porque el contexto, de todas maneras, el contexto varía, hay una realidad, ¿sí? Y se puede hacer unos pequeños ajustes en ese caso, ¿sí? Ahora, si están trabajando el problema en una misma institución educativa, entonces, por decir alguna de las soluciones que se les da es, bueno, usted trabájelo en un nivel y usted lo trabaja en otro, ¿sí? Por eso siempre al tomar esa decisión traten de pensar desde qué niveles, inclusive sería bueno que se encontrara un nivel de educación básica secundaria y una opción de básica primaria, ¿sí? Cualquiera de los dos. Usted, por decir algo, Julián está trabajando para los niveles de básica secundaria, mientras que Stephanie, por decir algo, trabaja básica primaria. Pero dice Julián, bueno, ¿sabe qué, Stephanie? Vamos a trabajarlo con básica primaria. De todas maneras, yo estoy, sí, siempre al tomar esa decisión, siempre tengan una segunda opción. Es mi recomendación, para tenerla ahí, en el caso tal de que llegara a suceder, ¿no? En el caso tal de que llegara a suceder. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias, profe. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, 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 señor, claro, sí, profe. Bueno, esperemos que no pase. Yo digo, bueno, No, no, sí, claro, es que en dado caso es que hay no, un no, mundo no, lleno de posibilidades y pues no, cualquier cosa claro, puede claro. Mira pasar. que en eso nos hace, no sé, tal vez yo en eso me identifico con Julián, porque yo soy una persona muy temerosa. Yo siempre pienso, ¿será que? O sea, yo siempre como que voy y llevo como trato de mirarla como previendo una situación un poco caótica o un poco de problemática. Yo a veces digo, bueno, como que trato de llevar un insumo, un recurso o una respuesta para poder responder a esa situación, perdónenme la redundancia, para poder atender esa situación cuando se presenta. O sea, como acostumbrados desde la casa, es como al por si acaso mi hijo lleve, por si acaso mi hijo tenga, por si acaso mi hijo guarde, sí, que es lo que mi madre me dice siempre, ¿no? Me dice, mi hijo, ¿qué tal que? Mire, entonces a veces somos demasiado, un poquito no, demasiado, no somos un poquito miedosos, ese miedito que le mete a uno la mamá a veces, pero a veces pasa. Entonces siempre es pensando, bueno, si no tal cosa, ese es como un flujograma mental que uno se hace ahí, ¿sí? Ah, el autor ese es Joseph Novak, a mí se me estaba olvidando, que él habla también de los mapas conceptuales. Em, bueno, de eso también vamos a hablar un poquitico también del mapa mental ahí, pero pues el mapa conceptual, perdón, del mapa mental sí es el que yo les puse acá, que es Tony Busan. Y ahí sí, pues para recordarles. Y aquí están las aplicaciones que les pueden servir para hacer mapas mentales. De hecho, vamos, voy a proponer también lo vamos a hacer, lo voy a decir al doctor Jorge, ay, ahora estoy olvidadizo yo estos últimos minutos. El profesor Jorge, Ave María Purísima, el director, nuestro director. Ay, Dios mío, estoy aquí, mejor dicho, perdidísimo. Aquí está. De hecho, aquí está el director, Jorge Luis Escobar. Ave María, hoy estoy, mejor dicho.
Él es nuestro director de proyecto. Yo voy a hablar con él para que, de todas maneras, también yo voy a ir creando, como siempre, mis amigos, simplemente para cerrar en esto de último minuto, yo les aviso, más que lo voy a hacer lo hago obviamente con mucho afecto con todos ustedes, respeto profundo porque son profesionales, adultos profesionales ya de varios años de experiencia. Yo soy muy protector con mis grupos. A veces demasiado protector con mis grupos, con mis estudiantes. No digo que encima, tampoco, pero sí estoy pendiente. Siempre busco responder a sus inquietudes, eh, tratar de prever, así como lo decía Tica Julián, si en el dado caso que, pues por eso les comparto estos clips, les comparto estos documentos, porque sé que los van a utilizar y sé que los están utilizando ustedes. ¿Ya? Entonces, yo voy a estar diciéndole, bueno, para esto, por eso propongo, mire, y uno de los ejemplos claros es los formatos. Utilicen estos formatos, ustedes, oye, profesor, aquí nos puso todo. Evidentemente ustedes van a tener que desarrollarlo. Por ejemplo, si ustedes miran el entregable 3, todavía no se los voy a explicar, pero si ustedes lo miran y échenle un ojito a ese. Yo aquí les he puesto unas indicaciones claras de cómo abordar cada elemento para que los desarrollen. Se leen el ejemplo y tienen una orientación. Así de protector soy yo. Pero espero no quitarles autonomía. O sea, ustedes me dicen, profe, se me ocurrió que a este formato se le puede integrar esto. Perfecto. O sea, estamos abiertos. ¿Sí? Por ahora, pienso que esto es el aprendizaje también que yo como, como director de proyecto también he adquirido con los estudiantes de las cohortes anteriores. Ya llevo como unas ocho cohortes y ellos me han dicho, no, profe, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Mire, esto es para el siguiente, esto para el siguiente y esto para el siguiente. Siempre me queda un aprendizaje. Entonces, esto, lo que tú dices también es cierto. Por eso, pues, me animo a decirte, bueno, si llegara a suceder, espero que no. Yo lo digo, lo deseo con toda el alma, pero espero que no. Pues ojalá, y entonces la respuesta puede ser esta. Lo mismo, el tratamiento de los datos es así. Mi recomendación finalmente es, traten de usar estos formatos. Yo no voy a decirles, es que sí haga y, sí, y estrechamente tenemos que hacerlo. Si usted descarga el de acá, lo mejor dicho, lo excomulgo y no lo vuelvo a ver en la vida, pues tampoco. Perdóneme que haya dicho de esa manera tan fea, pero pues tampoco, ¿no? Porque no se trata de eso. Pero sí les recomiendo, yo les pido que yo sé que está aquí el material. Entre otras cosas, también yo le hago este reconocimiento a la maestría, ¿sí? El material de trabajo, si ustedes se dan cuenta, es muy bien elaborado. Y no es porque yo esté trabajando en el equipo, es realmente la universidad ha hecho o sea, ha demostrado un avance significativo en todo este componente de autoformación. Y aquí está muy claro, ¿vale? Revisen estos documentos, revisen estos enlaces, la información y siempre fortalezcan su conocimiento. Mis amigos, ha sido un gusto tenerlos hoy. Habría sido, ahora, si les parece bien, me gustaría verlos, por lo menos para ir reconociendo rostros antes de que se vayan. Véalos, ahí están. Ahí está Alexandre, ahí está Milena, qué bueno verte, Milena. Estamos casi como de la misma pinta. Qué bueno. Sí. Está Adriana, qué bueno verte, Adriana. Hola, Olivia, ¿cómo vas? Stephanie, no la vi por aquí. Voy a cerrar compartir pantalla. Bueno, Y, muchas gracias, profe, por todo. bueno, mira, aquí está Jenny, qué bueno verla. Claudia Marcela, qué bueno verla. Stephanie, ay, qué bien. Bueno, gente muy elegante, muy bien puesta, entonces ahí estamos, ¿no? Qué bueno, de verdad. Así entonces, bueno, a Jenny también la vimos, pues a Jenny se le apagó la pantalla, la cámara, pero nadie, bueno. Entonces, nos vemos el sábado. El sábado voy a hacer una explicación de, de lo que viene para el entregable 2. Voy a hacer un poco más expositivo y explicativo.
Sí les voy a recomendar en lo posible, por eso lo puse los sábados, porque creo que los sábados, no sé si, espero que no riña con de pronto con la agenda de ninguno. En el de eventual caso, pues le agradezco, me comunique por el WhatsApp, diga, profe, no necesariamente por el grupo para no generar ruido, me dice, profe, mire, yo tengo esta situación, por esta vez no podré acompañarlo, pero en lo posible, si puede estar los sábados, le agradezco mucho. Eduardo, ¿cómo estás? Qué bueno verte también. Bueno, Profe, un ¿cómo está? abrazo para todos ustedes, espero haber respondido las preguntas que tenían. Ánimo en el foro, ánimo dentro del grupo, buscando pareceres que coincidan. Ojalá que logren integrarse. Si ustedes ven que pueden entregar un mismo documento, dos estudiantes tratando de integrar el problema, háganlo, pónganse de acuerdo en estos días y elaboren un mismo documento. Yo les recomendaría, para efectos de eso, todos saben manejar el Google Docs, ¿verdad? ¿Saben qué es, cómo se maneja el Google Docs? Entonces pueden poner el formato en el Google Docs, se comparten las vinas para las parejas y van trabajando su tratamiento, ¿sí? Dice, mire, y al final uno solo se encarga de recogerlo y enviarlo. Si van a trabajar, si es decir, si me van a enviar por parejas, uno solo lo envía al entorno, perdón, al tablero de anotaciones, y aclarando, el siguiente documento es elaborado por Julián Maecha y Milena Silva, por decir algo. Perdónenme que los tome de ejemplo, pero, ¿sí? O por Jenny Pérez y Alexander Torres, o por Claudia Marcela y por Olivia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, si van a trabajar en parejas. Ahora, si por ahora lo pueden trabajar individual, bien. Espero que logren ponerse de acuerdo, que yo sé que sí lo van a poder hacer, para el segundo entregable, ¿sí? No es pecado que trabajen individual, pero para efectos de resultados, de eficiencia, sí les recomiendo que trabajen en parejas. Es mi recomendación. Un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias por conectarse hoy. Me disculpo por no haberme conectado antes y bueno, mucho ánimo para todos. Ahí estoy con ustedes. ¿Vale? Muchas Muchas gracias, gracias. profe. Hasta luego. Feliz noche Muchas para todos. gracias, profe. Muchas gracias, profe.